Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo número 2. Nuestro tema a exponer sería sobre la harina autoledeable, pan, composición, legislación, bollos, cholas y betunes. Le saluda Gutiérrez Orrala Maybe y siguiente diapositiva. Entonces, dentro de lo que serían las harinas autoleudables estaría lo que es el tema de composición. Aquí el análisis de de autoleudables incluye varios exámenes, como son el microscópico, la determinación de dióxido de carbono totales, residuales, cenizas, contaminantes y la detección de ingredientes ácidos. Además, aquí se va a requerir una estimación cuantitativa de los ingredientes, siguiendo procedimientos similares al polvo para hornear. Este, Aquí, dentro de lo que es la composición, hay dos puntos fundamentales, que sería el dióxido de carbono disponible y el dióxido de carbono total. Entonces, dentro de lo que sería el dióxido de carbono disponible, se lograría decir que es la diferencia entre el dióxido de carbono total y el dióxido de carbono residual. Los métodos para la determinación de este son flexibles, pero están regulados para los estándares del pan y la harina. Y en lo que sería el dióxido de carbono total se determina aquí mediante lo que es un método de tratamiento de exceso de ácido sulfúrico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, dentro de lo que es el análisis de las harinas autoleudables, se lograría decir que es un análisis, como se le había mencionado, que incluye análisis microscópicos y para la determinación de carbonos totales, contaminantes, cenizas y de ingredientes ácidos. Esto estaría dividido en cuatro puntos, que sería el dióxido de carbono disponible. Como lo había mencionado, se va a obtener resultados del dióxido de carbono residual y también del dióxido de carbono total. Aquí el dióxido de carbono total se mide tratándolo con de ácido sulfúrico diluido, y el dióxido de carbono residual se va a determinar tras un proceso de calentamiento y agitación de la harina con agua destilada, seguido con la introducción de aire libre de dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Ya, como segundo punto está lo que es métodos de medición del dióxido de carbono. Aquí se puede ver lo que serían métodos gravitativos, volumétricos y gasométricos. Para asegurar la precisión, se recomienda añadir pequeñas perlas de vidrio para mejorar la agitación y garantizar una reacción completa. Como tercer punto está el bicarbonato de sodio y sulfato de calcio. En estas las harinas con bajo contenido de bicarbonato y el sulfato de calcio contribuye al dióxido de carbono total. El dióxido de carbono es producido por bicarbonato para poderse separar usando una solución de pirosulfato de ácido de sodio y medidos mediante un aparato gasométrico. Y como último punto están los minerales añadidos. Aquí, para estimar o detectar minerales añadidos, se mezcla la harina con tetracloruro de carbono y va a permitir que el bicarbonato y los ingredientes ácidos se separen en un análisis cuantitativo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Malen Monserrate y a continuación les voy a hablar sobre lo que es el pan. La composición del pan nos dice que el pan está compuesto de una masa de harina de trigo o de centeno, que contiene levadura, agua y otros ingredientes, el cual es fermentado y horneado posteriormente. Algunos métodos para la producción industrial del pan tenemos que es el proceso continuo de Chorley-Ward de 1965, que este nos dice que usa un mezclado mecánico y la oxidación química del ácido ascórbico, más las grasas, agua y alta concentración de levaduras. Luego también tenemos lo que es el proceso de las masas en desarrollo, que este es el método de Collins de 1985, que esta es una variante menos vigorosa de la anterior, con menos mezclado, pero incluye aditivos similares. Además nos dicen que tenemos algunos aditivos y mejoras del pan, como son los sulfatos sulfatantes, que son el monoestato de glicerino, ésteres y ácidos grasos. Además tenemos otros como el ésteres lactílicos, enzimas, sales, gluten y harina de soya.
El objetivo de esto es fortalecer la masa, mejorar el volumen y textura de la misma y prolongar la frescura de la misma. También nos dice que al trigo moderno se emplea emulsiones o acondicionamientos para la harina, que añaden en forma general mejorando la textura del pan. Esto también puede contener levaduras, enzimas, sales, harina de soya o gluten y almidones. Bueno, aquí tenemos una tabla, que es la composición de los tipos de pan que tenemos. Tenemos aquí en esta tabla presentada de la siguiente manera. Tipo, porcentaje de agua, porcentaje de proteínas, porcentaje de grasas, porcentaje de azúcar, almidones, destrinas en porcentaje, fibras y energía. Bueno, vamos a mencionar algunas de estas. Primero tenemos lo que es la harina integral. Nos dice que tiene un 40% de porcentaje de agua, un 8,6% de proteínas, un 2,7% de grasas, un 2,1% de azúcar, 39,7% de porcentaje de almidón y destroza y un 8% de fibra y un porcentaje de harina, de energía, perdón, de 118. Bueno, ahora podemos mencionar lo que es el pan blanco, que contiene un porcentaje de agua del 39%, de un 8,9% de proteína, un 1,7 porcentaje de grasa, un 2,4 de azúcar, un 42,9 de almidón, un 5,1 de fibra, y en el porcentaje de energía nos dice que tiene un 948%. Bueno, ahora tenemos los microorganismos que causan problemas en, en el pan. Como primero tenemos el Bacillus subtilis, que este sobrevive al horneado y lo que vuelve el pan chicloso. Bueno, este puede sobrevivir a temperaturas altas en el horneado, particularmente en el pan que es enfriado, puede sobrevivir antes de ser enfriado. Es posible que se haga chicloso. Luego tenemos lo que es la Serentina mastinita. Este tiene un color amarillo cafezoso, pegajoso en el migajón, que parece un color similar a lo que es una fruta podrida, perdón. Ya. El pan sangrante es el nombre que se le da a la condición provocada por esta bacteria. Luego tenemos lo que es la monilla stilete. Ya, este es un hongo rojo, que esta se produce por un color rosáceo y esta infección se debe a la presencia de un hongo en el pan. Ya. Las causas frecuentes de la presencia de estos microorganismos son el enfriamiento inadecuado, el almacenamiento en ambientes húmedos y cálidos. ¿Qué tal, doctora? Soy Kevin Muñoz y nos puedo hablar un poco de la legislación. Bueno, la legislación, los principales estándares reglamentarios para el pan se describen de los reglamentos del pan y harina que fueron establecidos en el año 1984, en cuales se especifican los ingredientes que puede usarse de cada tipo de pan. Por ejemplo, tenemos el pan blanco, el pan centeno, el pan germen de trigo, el pan integral, el pan de soya, el pan parcialmente horneado, aditivos y además hablamos de los aditivos y de los etiquetados. ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre cada uno. Mientras que el pan blanco elaborado con harina de trigo, este lleva levadura y agua, ya que se permite una lista restringida de ingredientes adicionales, como puede ser el aceite, la sal, las grasas, el lácteo, el azúcar, el gluten, germen, semillas de, semillas de trigo, centeno, cebada, malteados, extractos, harina malteado de huevo, ya. Y entre los límites combinados, el 2% se admite para harina, arroz, soya y avena.
también las harinas hojuelas, los granos quebrados. El almidón no modificado, permitido hasta un 225 miligramos sobre kilogramos de harina. Empezamos con el pan de centeno. Tiene que tener un mínimo del 0,6% de fibra, ya que esta va a ser una base seca. Utilizamos ingredientes permitidos que el pan blanco, un límite de harina de soya, el 5%. Por ejemplo, en el pan de germen de trigo, ya este contiene un mínimo de 10% de germen de trigo procesado y ya los aditivos permitidos en el pan de centeno. Mientras que el pan integral, hecho con harina integral, obviamente, sin otras harinas cereales, este se le permite ingredientes del pan blanco, pero el etiquetado obviamente debe mencionarnos la presencia de los lácteos, los huevos, los gérmenes de trigo, harina de arroz o productos de avena, si en este caso ellos están utilizando. Por ejemplo, tenemos el pan de soya, que estos ingredientes limitados a los pan de blanco, al pan blanco, solamente con la adición de bicarbonato de sodio. Ya, y el pan parcialmente horneado debe etiquetarse que requiere una cocción posterior, mientras que los aditivos es una tabla específica permitidos para los panes y el etiquetado. Estos tienen que llevar sujetas las regularizaciones generales del etiquetado del alimento. Como antes mencionado, de que si una lleva algo, tiene que obviamente etiquetar en la parte de atrás. La siguiente, por favor. Ya, vamos a hablarles un poco de los bolos, las cholas y los betunos. Bueno, se dice que después de las negociaciones con el Comité de Industrias de la Planificación sobre la confitería de las harinas, este se publicó en el año de 1971 con el Código de las Prácticas, la HACS número 7, sobre los bollos, las cholas y los betunes. Aunque la reorganización de los gobiernos locales se ha desintegrado, el código aún es observado por las industrias y por las autoridades, ya que establecen ciertos rangos, como por ejemplo, los bollos deben contener como mínimo el porcentaje del peso de harina, por ejemplo, 5% de huevo entero líquido, pues equivalente en polvo, o grasa adicionada o un combinado de ambos. También tienen que tener 10% combinado de huevo grasa, como el punto 1, y azúcar. Ok. En las cholas se consideran bollos si tienen el mismo nivel de enriquecimiento, pero con los bollos. Mientras que los betunes, estas preparaciones o decoraciones hechas ya con mantequilla de azúcar, con zinc o otros ingredientes, estos deben contener un mínimo del 22,5% de grasa de mantequilla y no pueden contener otras grasas. Muchas gracias.